Hoy nos encontramos en la finca propiedad del gerente de Agrorincón, porque tenemos una problemática que se ha ido agravando más con el paso de los años y sobre todo debido a una plaga que es la cochinilla. Numerosos agricultores están sufriendo esta plaga que ocasiona muchas veces pues defoliación, la muerte incluso de pequeñas ramas, y por lo tanto al final afecta a la producción. Y sobre todo es que tenemos un problema, que es que no tenemos productos que estén autorizados para poder combatirla. A ver, en verdad esta cochinilla ya fue detectada, o los daños principalmente en el aguacate, pues aproximadamente hace 4 años. Es una cochinilla identificada a priori como Nipaecoccus nipae, una cochinilla que ya estaba presente en Canarias y que estaba en el cultivo sobre todo de los guayabos y también de las anonas. Estamos hablando de la guanábana, del chirimoyo, etc. Digamos que se produjo un salto de la misma al cultivo del aguacate. De hecho, hoy en día se está valorando si incluso es esa especie que se identificó previamente o si puede ser otra diferente, porque los daños que causa y la expansión que está teniendo en el cultivo da que pensar si puede ser otra o no. A priori, te digo, los daños que está ocasionando son bastante elevados y muchos agricultores a la desesperada pues intentan combatirlas con productos que muchas veces no están autorizados para el cultivo, y ello puede llevar una problemática importante en el cultivo. Sí, la cochinilla a la que te refieres es una cochinilla que antes se conocía en Canarias de hace muchos años, pero solo afectaba a guayabas, o sea, afectaba a otros frutales, y desde hace por lo menos ya 10 años, te diría, ha empezado a afectar al aguacate de forma muy significativa. Empezó en esta zona norte, estamos en Agrorincón, en La Orotava, empezó por aquí, pero se ha ido extendiendo a toda la isla de Tenerife, y también hay daños ahora en la isla de La Palma. Esta cochinilla, el nombre científico es Nipaecoccus nipae, y está siendo el foco de atención del proyecto con el que cuenta LICIA para trabajar plagas de aguacate, que es un proyecto denominado CAIA, es decir, es un proyecto regional para trabajar en distintos aspectos del aguacate, y una parte de ese proyecto está orientada al trabajo con plagas. El foco de nuestro trabajo es esta cochinilla, principalmente valorar distintos recursos fitosanitarios sostenibles, más de bajo impacto, para comparar la eficacia y hacer una estrategia, desarrollar una estrategia que te permita controlar esta cochinilla tanto en invierno como en verano. Por ejemplo, se están valorando distintas materias activas que se puedan utilizar no solo en la agricultura convencional, entre comillas, porque ya tenemos que tender a la sostenibilidad, pero también en lo que sean cultivos ecológicos. Materia activa sería la composición base de ese formulado que tú puedes ir a comprar y aplicar en tu parcela, que está autorizado con una dosis concreta y autorizado tanto para el cultivo como para la plaga. En el cultivo del aguacate no hay mucha disponibilidad de estas materias activas, y para cada materia activa tampoco hay mucha disponibilidad de formulados distintos, de distintas casas comerciales, en los que poder hacer una estrategia de alternancia. ¿Por qué? Porque es importante para las plagas y para lo que es el manejo de la resistencia que surgen las poblaciones de plagas, utilizar distintas materias activas diferentes. Por eso el foco en este proyecto con respecto a la cochinilla es valorar distintas materias activas, dentro de cada materia activa distintas formulaciones, para poder desarrollar un programa en el que tú puedas tratar la cochinilla, por ejemplo, una época como estamos ahora de invierno, una época de primavera, una época de verano. Alternar esas materias para evitar el desarrollo de resistencias y sobre todo el poder ofrecer datos
comparables, es decir, hacerlo con un diseño que te permita comparar esas eficacias de forma que el agricultor pueda elegir, pueda decidir, pues dentro de las posibilidades que existen, ¿no? Y que puedan servir tanto para un agricultor que haga una gestión integrada de plagas como para un agricultor que esté certificado como agricultor ecológico. Entonces, se tienen que comparar muchas materias, muchos formulados, y eso lleva un tiempo y son distintos ensayos. Entonces, hemos estado trabajando en laboratorio y en lo que se llama un laboratorio extendido o semicampo, es decir, haciendo aplicaciones en plantas pequeñas, en maceta, pero claro, ahora nos toca la segunda fase de llevarlo a campo, valorar la eficacia del formulado, pero también valorar cómo aplicarlo, qué boquilla utilizar, cómo hacer esa aplicación, si utilizar más presión para lavar la cera de la cochinilla o no, definir una estrategia de aplicación, siempre buscando la sostenibilidad y el uso racional de esas materias activas. Tenemos que ir hacia una agricultura sostenible con productos medioambientalmente de bajo impacto al aplicador, de bajo impacto para después un consumidor, compatibles con la fauna auxiliar que ya existe y que hemos estado viendo en esta parcela, que hay que respetar y que hay que aumentar, hay que conservar, pero a la vez pues tenemos que darle herramientas al agricultor, tanto si hace una gestión integrada de plagas como si está acogido a una certificación ecológica, y herramientas para distintos momentos de su cultivo, porque esta cochinilla, estamos ahora en febrero y tenemos unas poblaciones enormes. Conforme va pasando el tiempo y llegamos a verano, a julio, agosto, las poblaciones también son elevadísimas, pero las condiciones climáticas no son las mismas, con lo cual el formulado que yo vaya a seleccionar no siempre puede ser el mismo, porque por ejemplo hay formulados que pueden causar quemado en las hojas, en el árbol, con la completa caída de hoja en el árbol, lo que le supone un daño importante a esa planta. Entonces tienes que saber seleccionar y tienes que saber aplicar ese producto, pero a la vez tienes que tener una gama mínima que puedas seleccionar para evitar el que en tus poblaciones se desarrolle resistencia, y esa resistencia se desarrolla porque cuando tú aplicas un producto químico no matas el 100% de la población, normalmente estás por debajo del 90% de insectos que mueren, pues ese 10% que queda vivo son insectos que tienen la capacidad de detoxificar ese insecticida que les llega. Entonces, esos son los que se van a desarrollar y al desarrollarse pues ya vamos a tener una población cada vez compuesta de un mayor porcentaje de individuos resistentes. Entonces eso hay que evitarlo, hay que hacer un buen uso de los productos químicos para que con el mínimo número de aplicaciones pero hechas en el momento adecuado y con una buena combinación de materias activas tener la máxima eficacia con el mínimo impacto. El control biológico natural es fundamental en cualquier parcela para que tengamos ese control biológico natural que nos está aportando a nosotros un beneficio sin nosotros hacer ningún tipo de acción. Es importante que haya biodiversidad en las fincas, ¿de acuerdo? Todas las plagas tienen enemigos naturales que las controlan y somos nosotros muchas veces las que rompemos el equilibrio entre ambos. Entonces, cualquier manejo que hagas, por ejemplo, evitando un número muy repetido de aplicaciones de un fitosanitario, cualquier manejo que tú hagas de conservación de esa biodiversidad, estás jugando a tu favor, porque estás respetando esos enemigos naturales que van a trabajar para ti. ¿De acuerdo? Entonces, estamos trabajando desde el uso de lo que se llaman infraestructuras ecológicas, setos, es decir, distintas plantas, por ejemplo plantas canarias que ayuden a esos enemigos naturales a buscar alimento, a buscar otras presas. Manejo del suelo es fundamental
porque cuanto mejor esté, esta planta va a depender de lo que coja por sus raíces realmente. Cuanto mejor, más vivo esté el suelo, mejor sea su estructura, haya biodiversidad en ese suelo también. El suelo hace de filtro natural de plagas. Muchas de las plagas pasan una fase en el suelo. Entonces, si yo tengo esa diversidad en el suelo, también estoy haciendo un control biológico natural en ese suelo, de esas fases que están en el suelo. Por ejemplo, esto pasa en frutales que están afectados por mosca de la fruta. La pupa de la mosca de la fruta cae al suelo. Entonces, yo tengo un suelo vivo, mi suelo va a ser un sumidero que va a controlar esa fase de la mosca de la fruta. Es decir, el suelo es fundamental. ¿Por qué? Porque va a sostener la nutrición del árbol, el que el árbol esté de forma natural más resistente a esas plagas, más preparado para que la plaga no lo debilite tanto, pero a la vez porque va a ser de filtro natural de plagas, porque muchas tienen una fase en el suelo. Pasa con la mosca de la fruta, pasa con los trips, las pupas de los trips también caen al suelo. Cuando hablamos de suelo, hablamos de muchas cosas, porque estamos hablando desde no utilizar herbicidas hasta hacer un manejo adecuado de la materia orgánica, por ejemplo, el dejar cubiertas vegetales para favorecer el control biológico. Sin embargo, cuando hablamos de cubiertas vegetales y control biológico por conservación, tenemos que tener en cuenta que no es dejar cualquier cubierta vegetal, ¿de acuerdo? Tenemos que hablar de infraestructuras funcionales. Es decir, que lo que tenemos es que manejar aquellas plantas que en esa cubierta vegetal nos van a aportar un beneficio. Por ejemplo, hay algunas especies que son fantásticas para muchos tipos distintos de cultivos, pero no se trata de dejo cualquier flor arvense. Son infraestructuras ecológicas funcionales. Tenemos que tener en cuenta eso. Pues la incidencia de esta plaga ha aumentado en los últimos años de manera exponencial. La verdad es que era una plaga que en principio solo habíamos visto sobre guayabos, pero a lo largo de estos últimos años y sobre todo con el aumento de la producción y de la superficie dedicada al aguacate, hemos visto que se ha desplazado hacia este cultivo y que en los últimos años ha aumentado exponencialmente, sobre todo en la zona norte de Tenerife. Ya hemos visto que hay varias fincas afectadas y es cierto que hay muy poca bibliografía muy poco conocimiento sobre esta plaga y nos ha motivado para empezar a realizar todos estos ensayos que tenemos que hacer porque hay muy poca información. Lo primero que tenemos que hacer es buscar si hay información sobre esta plaga. Eso es lo primero que hay que hacer y en base a la información que podemos recopilar, pues ya empiezas a realizar estudios. Es verdad que muchas veces te encuentras información pero en otras condiciones, en otras partes del mundo y muchas de esas cosas tienes que adaptarlas a nuestras condiciones y a nuestras parcelas, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer en cualquier momento que te enfrentas a una nueva plaga. En base a esa información ya estableces pues, los métodos de control que tienes que hacer y lo evalúas en nuestras condiciones, eso es lo primero. Lo primero que tenemos que también ver es el tema de los enemigos naturales, muy importante, porque estamos hablando de gestión integrada de plagas. En la gestión integrada de plagas lo fundamental es empezar por los métodos que sean menos dañinos para el medio ambiente y para el aplicador. Entonces tenemos que recopilar los posibles enemigos naturales que podemos encontrarnos en nuestras condiciones, se van a hacer muestreos para ver qué enemigos naturales encontramos y qué posibilidad hay de poder criarlos artificialmente y poder hacer sueltas en campo. Eso es lo primero que tenemos que ver y después empezar a evaluar distintos productos fitosanitarios, siempre empezando por la evaluación de productos lo menos tóxicos posibles para el aplicador y para el medio ambiente. Por eso nos hemos centrado principalmente en aceites, en extractos naturales, para ver si hay algún producto que nos puede apoyar, ¿no? Lo primero que hemos hecho es un estudio previo de una multitud de productos que se encuentran en el mercado, tanto de productos entrecomillados como ecológicos como químicos. Hemos hecho un ensayo sobre plantas de vivero para poder seleccionar de la cantidad de productos que hay en el mercado cuál de ellos nos muestra mejor eficacia. De esa cantidad de productos que han sido de 15 a 20 productos hemos seleccionado 4 productos que es lo que vamos a probar en campo, y de esos 4 productos haremos los ensayos en campo para poder recomendar o por lo menos que esas empresas procedan a realizar la autorización, en el caso que no esté autorizado para aguacate, procedan a realizar la autorización y poder utilizarlos en nuestros cultivos en Canarias.